No, muy bien, cambiamos de... y quiero al final de todo, porque no puedo dejar de alto, y esto lo compartimos con por lo menos con Berco, durante el fin de semana, no sé si en el programa creo de Mauro Viale, Guillermo Moreno, el ex secretario de Comercio Interior, dijo que Videla había sido realmente tremendo en hacer desaparecer personas, pero que no mataba de hambre a la gente como la mata de hambre Macri. Realmente un exabrupto imperdonable de Moreno. Realmente imperdonable el exabrupto de Moreno, que tendría que salir a pedir disculpas. Porque como yo siempre digo acá, los dirigentes, sea quien sea, tienen que tener responsabilidad a la hora de hablar. No se puede decir cualquier cosa. Y la verdad que salir a decir que Videla era un hijo de puta porque tiraba gente al mar, pero que no mataba de hambre, hay que recordarle a Moreno que Videla también fue autor, junto a Martínez de Oz, de un plan sistemático para destruir la economía argentina, como también la destruyó la dictadura. Así que uno se ponen los dirigentes a veces, en esto hay que ser realmente, no pueden. A ver, estamos viviendo un proceso democrático, así como el año pasado, cuando alguna conductora decía que se vivía en una dictadura bajo el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, decíamos que era un exabrupto. No pueden decir de un presidente que fue electo por 51% la mayoría, compararlo con una figura de una dictadura. Realmente es un exabrupto que tendría Moreno, si tiene dignidad, salir a pedir disculpas. Sí, comparto, me sumo a lo que decías. Decís que con Berco lo compartías, yo también estoy de acuerdo. No se puede comparar no se puede comparar bajo ningún punto de vista la legitimidad de un gobierno democrático, de un presidente democrático con un dictador de la calaña de Videla. No solo denota una brutalidad en la comparación y además una ignorancia, porque claro, la dictadura generó 27 trimestres consecutivos de caída del empleo industrial. Fue un plan deliberado para destruir la industria y efectivamente el poder adquisitivo cayó tanto entre puntas de la dictadura que había muchísimo más hambre al terminar la dictadura que al principio. Pero es un acto de ignorancia y un acto además de transfugismo político y de verdad para mí lo más indignante del fin de semana. Igual Berco, los detalles técnicos no interesan, digamos, o sea... No, la comparación. Desde el principio. Si el año pasado decíamos que así no hubiera caído a la expresidenta no valía, acá cabe lo por eso, así no hubiera caído la economía a ningún punto, así claro, hubiera sido, qué sé yo, no sé, mínima relación con la realidad. O sea, no puedes comparar la legitimidad. Es bruto y ignorante, por eso. Una cosa es banalizar los vuelos de la muerte y otra cosa es ignorar encima el plan de destrucción. Las dos cosas. Bueno, Verónica Magario, gracias. Bueno, finalmente usted ha logrado conseguir que se suspendan los tarifazos de luz, de gas y de agua, por primera vez, porque hasta ahora eran básicamente de luz, ¿no? Lo que se venían suspendiendo en el interior del país. Bueno, sí, conseguimos una cautelar que retrotrae todos los aumentos de las tarifas, de las 3 tarifas que vienen afectando a nuestro distrito, y hicimos una presentación en conjunto. Nosotros hemos armado un espacio de diálogo con los 2 obispados de La Matanza, con los empresarios, con los representantes de las distintas cámaras de empresas y comercios, con los docentes, bueno, la universidad, es decir, todos los sectores. Y la primera medida... ¿Por qué lo hacen? Porque usted viene advirtiendo desde enero, y yo siempre lo marco acá, que usted venía notando un deterioro en las condiciones sociales, en el consumo, lo dijo la última vez que estaba acá, que hace un mes. ¿Qué es lo que notaba de los comercios o de la gente en La Matanza para hacer esto? Bueno, vienen sucediendo varias cosas. Desde febrero el primer tarifazo que nos afecta es el de la luz. Esto afecta al sector productivo fuertemente, el de la luz que después se suma al del agua y que ahora se suma al del gas. Nosotros tenemos rubros de la producción que usan los 3 servicios y consumen mucho. Tarifazos que sumado en la producción, sobre todo en la industria, en las pymes, La Matanza tiene un 90% de pymes. Producimos mucho calzado, nosotros producimos el 60% del calzado nacional, tenemos textiles, pero también están las metalmecánicas. En fin, todos los rubros de producción se vieron muy afectados
con estas tarifas. Sumemos a eso la apertura de importaciones que se han profundizado y agudizado en esta etapa y los costos que le han aumentado a los productores, a los empresarios. Esto lo que está llevando es a un cajón sin salida, realmente donde las empresas no tienen que vender, para qué van a producir y no tienen cómo ya sostener sus empleados porque no tienen producción que realizar. Este cajón encerrado que tenemos y que no vemos un túnel, ni la luz del túnel, ni la salida del túnel, realmente ha hecho que nosotros nos juntemos en el distrito de La Matanza y trabajemos junto a todos estos sectores para buscar alguna alternativa. Porque ¿cuál es la gran preocupación? La Matanza ya viene generando en su área productiva, en el sector privado, despidos. Esto a colación, a ver, cae el comercio, el consumo, que ha caído un 40% en nuestras ciudades. Las empresas que son generadoras, las pymes que son generadoras de trabajo, están a punto de cerrar porque nos están diciendo que en el último trimestre del año van a estar cerrando, ya no tienen qué producir ni cómo sostener los costos, han suspendido. Ya sus producciones están suspendidas y hay empleados que también les han ofrecido el retiro voluntario. Por el otro lado, los usuarios en general, los usuarios vienen sufriendo el aumento de precios, el aumento de las tarifas. El aumento del agua fue terrible. ¿Por qué? Porque es un impuesto que se cobra por metro cuadrado de la vivienda. Esto significa que las familias que han construido su casita con mucho esfuerzo, y que esta es la característica del conurbano, nosotros tenemos casitas en nuestros barrios, están pagando no por consumo de agua, sino por metro cuadrado y el impuesto. La suma de estos tarifazos y del aumento está provocando en estos sectores. Y un sector más que está totalmente afectado, el sector de los clubes, el sector de la universidad. Pero todas estas cuestiones se suman a la diversa caída de la industria, del consumo y por ende del salario de la gente. Esto es lo que nos condujo a pedirle a la justicia que tratara de remediar esta situación que por todos lados veníamos planteando para que se cuidara sobre todo al productor, al comerciante, al usuario. Álvaro, ¿falta, digamos, una respuesta política aún más por parte de estos tarifazos? Porque la justicia hasta ahora viene parando. Bueno, es que me parece que hoy la política ha decidido judicializarse. Bueno, hace mucho, lamentablemente, en Argentina. Pero básicamente pasa por esto. Hoy terminamos todos los políticos discutiendo en tribunales las cuestiones que deberíamos dirimir en términos políticos. Pero más allá de error que el gobierno admitió. Pero más allá de eso, sí quiero contextualizar la charla, porque si no, pareciera ser, yo escuchaba atentamente todos los comentarios, pareciera ser que me tengo que ir a mi casa, acostarme a dormir y decir en qué país estoy viviendo. Sin con esto desmerecer ninguna opinión, simplemente poner en contexto lo que estamos viviendo. O sea, para que ocurra todo lo que ocurre, es porque en algún momento la decisión política del que administraba este país decidió no aumentar las tarifas. Y no aumentar las tarifas durante 12 años provocó lo que provocó, que entre el costo real de la producción de la energía y demás y el costo real fuera abismal la diferencia. Entonces, muy bien, después podemos discutir la forma en que se aplican. Lo que no podemos discutir es la objetividad del precio de lo que se está consumiendo. Los otros días estaba en un canal vecino, porque gracias a toda la pantalla que me dan ustedes me invitan de otros me invitan de otros programas, y hablaba con el diputado nacional Eduardo Costa, que es de Santa Cruz. ¿Saben cuánto le pagaban al productor argentino, a las empresas que producían el gas? $1.50 el MTU, creo que es la unidad de medida. ¿Saben cuánto pagamos la que viene de Qatar? 18. ¿Por qué no le pagamos 18 y seguían produciendo gas en el sur y no traemos gas de Qatar? Entonces hay una visión de que este gobierno es un gobierno sádico, que lo único que pretende es expoliar a la sociedad, cobrarle más caros los servicios y demás. Y en definitiva, también es cierto que en algún punto uno tiene que decir, señores, bueno, esta es la verdad. Y yo creo que si hay algo que ha hecho
Mauricio Macri, es decir, yo no voy a mentir. Y no mentir significa muchas veces transmitir cosas que no son agradables. Porque a nadie le gusta venir a la televisión a defender un aumento de impuestos. Ahora, no es menos cierto la irresponsabilidad de aquellos que le tocaron y hoy se ven sorprendidos administrar durante 12 años y nos han llevado a esta situación. Esto hay que decirlo también, porque si no parece ser que a nosotros nos gusta llegar a aumentar los impuestos. A nadie le cabe la duda que estaban atrasadas, pero se habla de la brutalidad de que todo sea en una sola vez. El propio gobierno lo tuvo que reconocer. Me parece que si bien uno reconoce esto y lo hemos hecho público y estamos corrigiendo algunas cuestiones, la verdad que no estoy de acuerdo justamente con que se judicialice, porque además los criterios son para todos se dejó de corregir. Pero ahí falta una respuesta política, Gladys, tal vez antes del gobierno. ¿Por qué digo esto? Porque en realidad la intendenta hablaba de las universidades y el presidente hizo un anuncio para aumentar el presupuesto justamente para hacer frente al tema tarifas. Habló de los clubes, acaba de corregir el tema de los clubes, atendiendo la situación y viendo que por supuesto aportan a la comunidad un enorme trabajo social. Estamos trabajando con las pymes, entonces el modo de frenar esto a través de la justicia y de hacerlo para todos. Cuando habla del agua y dice el metro cuadrado, claramente vos si tenés una casa chiquita pagás menos que el que tiene una casa grande, es un criterio que tiene que ver con el, digamos, lo que cada uno paga por lo que tiene y entonces pagan más los que más tienen. Ahora, cuando uno dice no hay aumento de tarifas para nadie, en definitiva perjudica a aquel que menos tiene. Nosotros hemos implementado la tarifa social, se han anotado muchos más a la tarifa social que antes no estaban alcanzados por esto y vuelvo a repetir, universidades, clubes de barrio y estamos trabajando con pymes y lo ha dicho incluso el ministro Cabrera, de cómo vamos a trabajar para acompañar a las pymes en esto que tiene que ver con las tarifas. No debería haber sido al revés, bueno, pero lo hicimos público que en algunas cuestiones hubo desfasaje, lo hicimos con las provincias del sur, dijimos, bueno, no, hay que poner un tope en cuanto al aumento, digamos, bueno, lo hicimos y eso es una virtud, independientemente de que en sí mismo ha sido un error, de la cantidad, digamos, de aumentos que hemos dado, en algunos casos muy fuertes como en las provincias del sur, tenemos la actitud de reconocer eso y de subsanarlo. La verdad es que el aumento de las tarifas de luz vienen desde el mes de febrero. Realmente nosotros hemos ido planteando esto en los distintos ámbitos. Ha sido brutal. No solo aumentaron la luz, sino que apostaron más y aumentaron el agua potable y las cloacas, el aumento del gas ahora, sin proteger estos sectores. Y las primeras protecciones a los sectores salen acá. La verdad es que todos vimos, y lo vimos, el país entero lo vio, el gas del sur se detuvo porque empezaron a judicializar los gobernadores. Entonces, pareciera que uno que recorrió los ministerios, que habló, que propusimos desde el principio, porque nosotros fuimos de los primeros que asistimos a la reunión con Aranguren cuando vino el aumento de luz y propusimos que a todos los sectores vinculados a los clubes, los bomberos voluntarios, hay un montón de instituciones que funcionan dentro de la comunidad que hay que acompañarlas. Un centro de jubilados no puede pagar 6.000 pesos de luz como le viene y sumen a eso el resto de las tarifas, porque los abuelos con su cuota de socio no pueden sostener esto. Entonces digo, si realmente uno fue a buscar, fue a hablar, propuso, hagamos de esta manera, durante 3 meses, la verdad es que no hubo respuesta y finalmente lo que vemos es que la respuesta está cuando la justicia realmente dice, bueno, vamos a dar una cautelar y a partir de ahora se le presta atención a esta situación. Porque además, digamos algo, y quiero agregarlo, a nosotros nos pasó la semana pasada que hubo un fallo que salió a favor del interior de la provincia de Buenos Aires y nos dejó a todos los del conurbano absolutamente afuera con el aumento de las tarifas de luz, lo cual va generando mucha injusticia. Y esto es porque no hay una política direccionada, concreta, a los sectores y a este brutal aumento, porque es brutal. Vasco, del sector industrial y de las pequeñas y medianas empresas, como lo están viviendo ustedes primero, también. Gato, no quería dejar pasar, conozco mucho a la diputada
y esto es lo que le ha sucedido en Corrientes sí, la se semana lo quería preguntar. ¿Qué pasó, diputada? Coméntelo. ¿Le hicieron una amenaza? Sí. Usted está de interventora, yo no lo sabía. Sí, de ¿Dónde? interventora del SOMU, del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos, que es donde hay un personaje muy conocido que es el Caballo Suárez. Hay diferentes seccionales en este sindicato. Yo fui a la seccional Corrientes a nombrar delegados de la intervención y recibí una amenaza mientras íbamos en una camioneta manejada por la persona que nos hizo la amenaza, al abogado que nosotros designamos y a mí. Juan Nicolás Fuentes. Sí, que es en el trayecto de Corrientes Empedrado, que íbamos a visitar un centro recreativo que tiene el sindicato allí. Bueno, él en un momento me pregunta cuál iba a ser su rol en el futuro. Le dijimos que la intervención y el juez había suspendido todas las autoridades de la comisión y que teníamos que nombrar delegados e interventores hasta que se normalice el gremio y se llame a elecciones. Y él nos dijo, yo no estoy para cuidar a terceros, acá en cualquier momento a alguno se le puede escapar un tiro. Nos siguieron en todo momento 2 autos que en ningún momento se presentaron, bajaron en Empedrado, sacaban fotos de todos nuestros movimientos, había 4 o 5 personas en cada auto. Este hombre además durante todo el viaje le preguntó de manera insistente al abogado que vive en Corrientes, justamente lo nombramos para que haga más efectiva su actuación allí, su domicilio de manera intimidante, así que desde que subimos esa camioneta hasta que bajamos hemos sentido temor por nuestra seguridad. Repudiable y nuestra solidaridad. Muchas realmente gracias. Porque son actos pastoteriles que hay que realmente echar por tierra y terminar en la Argentina de hoy. Así que nuestra solidaridad. Y además las Nuestra mujeres no solidaridad nos de todo el merecemos. bloque. Y además eso, frente a unas mujeres parece que hay una Porque la fuerza verdad mayor. que- ¿no? Una mujer que fue sola, Claro. acompañada No, por de, supuesto. o sea, me parece Además, que hasta de Nosotros cobarde, conocemos ¿no? la valía de Gladys, así Sí, que sí, también por eso. nuestra Gracias. solidaridad de todo Muchas el Frente gracias. Renovador, que te conocemos Muchas mucho y sabemos el coraje que tenés para encarar esas cosas, la verdad. Muchas gracias. Bueno, con respecto a lo que me preguntás, yo creo que hay 2 temas. Que la tarifa había para el sector productivo, que acá había que corregirla, no nos cabe duda. Nosotros siempre decimos, no hay energía más cara que la que no se tiene, y la falta de inversión nos llevaba casi a no tener energía. ¿Qué pasó después? Había 2 formas de encarar esto. Lo sabíamos nosotros y ya estaba en nuestra campaña. Vos sabés que las concesiones tienen 2 temas. Uno que es el precio y otro que es el plazo de la concesión. Uno lo que podía hacer era extender el plazo, entonces que sea más gradual el aumento. Primer tema. Segundo tema, no es lo mismo que vos empecés a actualizar la tarifa desde un escenario de crecimiento, donde la empresa que lo está soportando y se tiene que ir acomodando, está creciendo, o al que le llega un domicilio está con trabajo y está haciendo horas extras, a que vos apliques esta medida en un momento donde hay caída marcada del nivel de actividad, etcétera, porque es muy difícil afrontarla. Entonces, ¿qué te encontrás? Y te encontrás que no te van a pagar. Y cuando no te pueden pagar, te encontrás en una situación política mucho más difícil, que es tener que ir a cortar un servicio. Claro. Entonces, a veces es políticamente, aunque económicamente pueda justificar la necesidad del aumento, política y socialmente a veces es inviable. Entonces es importante tener ese timing, ¿no? De cómo se puede... acá. Yo creo que sí, por eso alguna vez dijo Sergio que habíamos entrado al quirófano con una motosierra, digamos, ¿no? En vez de poder arreglar esto. Me parece muy bien que ante el hecho, esto es un tema positivo, que ante el hecho se quiera solucionar, más allá de que pueda quedar bien o mal políticamente, yo creo que queda bien, que se reconozca un error y se pueda retroceder. Este es un tema de fondo que hay que corregirlo porque hace falta inversión. Ahora, bueno, la inversión para nosotros es clave, que se paute entre las 2 temas. Si por un lado te estoy dando más tarifa, garantizame que la inversión llega. Hasta ahora, yo creo, sinceramente, y hablo a título personal y me juego el río, creo que el ministro Aranguren encaró algo solo, trajo un tema técnico que planteó. Yo conozco muchos funcionarios que quedaron sorprendidos, también no participaron. Frigerio lo dijo, públicamente tuvo que salir Frigerio a salvar las papas, ¿no? Entonces, bueno, creo que el tema está, hay que corregirlo ahora y sobre todo apostar nosotros, el sector de la producción, al crecimiento. Ahora venimos, se sale de la vaina, Álvaro. La luz, ¿cuándo la ves? Porque Miquetti dijo que segundo semestre nada. Yo quiero verla, la verdad, bueno, yo soy optimista por naturaleza, todos quiero verla. Lo que sí creo que es clave las señales que se den de acá en más. Acá se acaba de hablar de las pymes, yo el jueves, fíjate, convoco al Congreso, pero invitar a todos los bloques. ¿Por qué? Porque hay varios temas este es un sector que hay que alentarlo.
Es muy importante darle a lo mejor garantías a los acreedores externos o a los inversores externos, pero te aseguro que vas a salir primero si alentás a la pequeña y mediana, que es la que te genera el 80% del empleo y además está en todo el país. Es lo que dice. Yo te digo, entre otros temas terribles que tiene hoy, es la industria del juicio. Hoy te digo, están cayendo sobre la pequeña y mediana una serie de demandas. Nosotros el jueves en el Congreso vienen más de 400 pymes para que concretamente le vayamos solucionando. Y después, lo dejamos para otro, es la luz. Vos una pyme tenés que saber qué le pasa, metete en sus zapatos. No es un alemán o un francés, es un argentino. Que cuando empieza a ver señales de que porque no controlas precio abrís la importación, empieza a ver de que el tipo de cambio se queda y vos la tasa vuela, ya todo esto lo vio. Entonces explícale que no viene para quedarse. ¿Me permitís que haga una tanda y enseguida, Álvaro? Tanda y seguimos, está muy interesante el debate, civilizado. Y enseguida Alejandro Berkovich nos va a hablar de los nuevos hábitos que tienen los argentinos y el consumo, ¿no, Berco? Así es, Gato. Bueno. Por un lado estás consumiendo menos y esto se nota en las ventas de los comercios, pero por otro lado cambiaste algunas costumbres de consumo a partir de haberte tenido que apretar el cinturón. Hoy vamos a repasar esos cambios en los hábitos de consumo que no son solo cuantitativos, son de calidad, son cambios en la dinámica de nuestra vida cotidiana. Quédate ahí, enseguida volvemos aquí en Minuto 1 con todo el debate. Bueno, mañana Berco, porque nos quedamos sin tiempo, está muy interesante el debate y faltan temas. Mañana Berco con los hábitos de consumo, cómo cambiaron. Perdón, quería para terminar el tema de esta discusión que estaban teniendo con Verónica Magario sobre el tema de los comedores. No, que la gobernadora, de las primeras decisiones que tomó en materia social fue aumentar el presupuesto, duplicarlo justamente en todo lo que tiene que ver con los comedores. Y nosotros además encontramos cuestiones también de sinceramiento dentro de los consejos escolares. Hemos denunciado esto, y esto usted también lo sabe de algunos distritos, por lo menos Avellaneda es así, en donde se decía que había tantos chicos en el comedor y luego cuando ibas había una connivencia y un negocio y en vez de haber 100 chicos había 20 comiendo, o sea que eso también se está denunciando y se está trabajando para transparentar. Hoy día eso se corrigió y estamos acompañando a los consejos escolares. Pero hay una necesidad muy grande y lo que hay que hacer es apresurar las políticas direccionadas a estos sectores. Y la gobernadora lo sabe y fue una de las primeras medidas sociales que tomó. Yo he hablado muchísimo con ella, o por lo menos la última vez hace un mes y medio. Una de las grandes preocupaciones que le transmití es que el hambre no espera, hay que reaccionar rápido y direccionar políticas desde el Estado. Son dos mujeres sensibles, no tengo duda que se van a poner de acuerdo. Vasco, empiezan mañana, recién comentaba Gladys, a tratar o van a continuar el tratamiento de todo el tema de la reforma. ¿Qué va a hacer el Frente Renovador con el tema del Fondo de Garantías de la ANSES? Estamos analizando, en realidad le queremos dar mucha transparencia porque no estamos de acuerdo en principio de que eso se venda. Venderlo. No estamos, lo que sí, además, se va a debatir, tampoco el gobierno dice que es intención de ellos de poder venderlo. Y ¿No lo van a vender, Gladys? No, a ver, existía la posibilidad de vender y comprar acciones hasta octubre del año pasado. En octubre rápidamente el gobierno decide que ya no hay más esa flexibilidad y prohíbe. Lo que nosotros decimos es queremos tener flexibilidad para vender y comprar y no tenemos ninguna intención de vender. Solo que a veces frente a una oferta pública de acciones, que es lo que nos pasó, no pudimos participar y hoy las acciones que podríamos haber revalorizado valen menos por haber participado de esa oferta. No queremos vender, no nos interesa, queremos seguir ahorrando y cuidando los ingresos de nuestros jubilados y hay muchas cosas que en otra oportunidad vamos a debatir porque esto viene para largo, una reparación histórica. Y lo que es importante poder para administrar, Gato. Porque no vale poder para administrar es lo que estamos pidiendo. Y para nosotros ese tema que acaba de comentar Gladys es que darle mucha transparencia porque no es lo mismo lo que vale una acción en la bolsa que un paquete. Muchas veces un paquete es el dominio político de la sociedad, por lo tanto hay que ser muy transparente en cómo se maneja todo el tema de las ventas de las acciones que tiene la ANSES. Lo importante es que vamos a pagar por fin los juicios a los jubilados. No, eso es importante. Importante también es cuidar en eso todos, con distintos aportes. Pero digo, a ver, es importante lo que acaba de decir, que no se va a vender el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. No, para porque nada. quedó la semana pasada flotando a partir de una declaración de Basal. Lo que pasa es que hay una cuestión ideológica cuando en realidad lo que se está pidiendo es un gesto de buen administrador. Acá la cuestión ideológica está tiñendo
lo que nosotros necesitamos, que es que aquel que administra tenga la posibilidad de entrar y salir, lo que no significa que va a liquidar las acciones. Son dos cosas distintas, pero bueno, sí, son aclarémosla. totalmente distintas, importante que no se liquiden las acciones. El Que se cuide la plata de los 50% del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, el 50%, su componente son acciones. Sí, o sea sí, que... Importante ¿Ustedes que le van mañana, a poner algún mañana tipo? No estamos trabajando. No, pero digo, ¿van a introducir alguna modificación? Sí, muchas propuestas. La verdad está funcionando muy bien. El Congreso, te tengo que decir que el otro día hubo una reunión donde vinieron todos los funcionarios a exponer, y yo te digo que el año pasado viví 2 años muy difíciles, sin debate. Me sorprendía, hasta Kicillof, charlando con Las Pinas, charlando con La Baña, como ves que están buscando soluciones. El otro día hubo también estas cuestiones de que no queda claro, y nosotros aclaramos incluso que la pensión universal que se está proponiendo para la vejez va a salir de fondos del Tesoro de la Nación y no del sistema previsional, y eso es un acto de justicia, porque los trabajadores que aportan van a pagar a los trabajadores que aportaron la jubilación, y esta pensión universal, que es un gran avance de derechos, también va a ser pagado por el Tesoro de la Nación. Y un debate muy profesional, digo, gente tanto vos, yo, con Kicillof, La Baña, entendían del tema, Las Pinas, así que fue muy profesional. Bueno, nos alegra. Muchas gracias, como siempre. Gracias, Verónica. Gracias, Álvaro.